Deuteronomio 16, del versículo 1 al 17. La palabra de Dios dice así: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitare allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor. Y que ahora, Señor, al abrir tu palabra, tú seas quien nos hables a nuestra vida, Señor. Que tú, Señor, seas, tu Santo Espíritu sea quien hable, Señor, y redarguya nuestros corazones para obedecerte y hacer conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A Dios le gustan las celebraciones, hermano. A Dios le gusta la fiesta. A Dios le gusta que celebremos, que estemos alegres. Como en este día que celebramos las bendiciones de Dios por 56 años. Dios quiere que celebremos. Él estableció fiestas anuales en Israel, fiestas en primavera, fiestas en el otoño, en donde hubiera una celebración y una recordación. Estas celebraciones tenían el objetivo de hacer una recordación. Son proféticas de acontecimientos que iban a suceder después, pero en primer lugar era para que el pueblo se alegrara con las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel llegó un momento en que dejó de hacer estas celebraciones. Y ese fue el peligro en el que cayeron. Estas celebraciones o celebrar esconde a veces un peligro si perdemos el objetivo de la celebración. Celebrar, lo voy a repetir, celebrar esconde un peligro si perdemos el objetivo de la celebración. Como les dije, el pueblo de Israel dejó de celebrar las fiestas, perdió el sentido de estas y cayó en el peligro que encierra perder el sentido de las fiestas.
No lo vemos, pero en la iglesia actual, cada culto es una celebración. Cada testimonio es una celebración. Leer la Biblia congregacionalmente es una celebración. Y el peligro en el que podemos caer cuando perdemos de vista el objetivo de las celebraciones que hacemos para Dios es la autocomplacencia y la anarquía. Israel cayó en la autocomplacencia y finalmente en la anarquía. Y déjenme explicarlo por qué. Dios tenía una visión para Israel. Dios tiene una visión para Israel y Dios se la da a Moisés. Allí mismo en Deuteronomio 34, versículos del 1 al 4, si quieren yo se los leo, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Dios le enseña a Moisés la visión que él tenía. Dios le enseña a Moisés que tenían que tomar un territorio, establecer un territorio y conquistar y establecer un reino. Este reino debería de ser testimonio y bendición a las naciones para alcanzar a todas las naciones. El objetivo no era con la conquista de un territorio por tener un territorio, era establecer un territorio, establecer un reino que finalmente alcanzara a las naciones para que todas las naciones fueran salvas a través de Israel. Génesis 22, 17 y 18 dice: de cierto te bendeciré, Dios le está hablando a Moisés, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios tenía en su mente todas las naciones de la tierra que serían alcanzadas, pero a través de Israel. El objetivo de Dios es establecer un reino con súbditos de todos los pueblos de la tierra. Y aquí estaba con Moisés, le enseñó la tierra. Él no lo iba a hacer, lo iba a hacer Josué, pero él le dijo: aquí está el territorio que tienen que conquistar, alcanzar al mundo para su reino. Allí en Primero de Reyes, Primero de Reyes 8, Salomón dice algo muy curioso para establecer esto. Primero de Reyes 8, 41. Salomón está dedicando el templo, está orando a Dios, está dedicando el templo, y en el versículo dice Salomón, desde el 40: para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Está hablando del extranjero que fuere a orar al templo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Esa era la visión. Y finalmente, allí en Primera de Reyes, Salomón estaba a punto de cumplir esa visión. Salomón estaba a punto de cumplirla. Se había establecido el templo, y de todos los confines de la tierra podían ir a ese lugar para reconocer que el auténtico Dios, el verdadero Dios, estaba en Israel. Dios cumple sus planes para establecer este reino, un reino allí en Israel, en la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Después de la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué. A Moisés le enseñó la tierra,
Le dijo, tú la van a conquistar, pero tú no lo vas a hacer. Este pueblo va a entrar a esa tierra, pero tú no lo vas a hacer. Dios levanta a Josué para continuar sus planes y conquistar esa tierra de Palestina. Dios no cambia su visión, Dios siempre mantiene su visión, Él nunca cambia la visión. Esa misma visión que Dios le da a Josué. Allí en Josué 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es la misma visión. Cambió la persona que Dios estaba utilizando, pero Dios mantiene la visión. Y Josué cumple la encomienda al pie de la letra. Peleó junto con todo el pueblo de Israel, conquistó la tierra que Dios le había prometido y el pueblo lo siguió. Y esa generación de Josué siguió a Dios. Y esa generación de Josué obedeció a Dios. Y esa generación de Josué obtuvo las victorias de Dios. Y declararon esa generación de Josué que conquistó la tierra, que obedeció a Dios, que fue a por la tierra para conquistarla, declararon que nunca dejarían a Dios. Más adelante, allí en Josué 24, Josué capítulo 24, nos gusta leer una parte que dice Josué desde el versículo 15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero vean lo que contesta el pueblo. Esta parte es muy bonita. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero vea lo que dice el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Estamos hablando de una generación, hermanos, que no vio estas maravillas. Porque si ustedes recuerdan, por la desobediencia de Israel, esa generación que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto. Quienes están diciendo esto es una generación que nació en el desierto. Una generación que no lo vio, pero que lo escuchó. Una generación que de tiempo en tiempo recordaban que habían sido siervos esclavos en Egipto y que Dios con su mano poderosa los había sacado de Egipto. Versículo 24, ahí mismo el versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Dice, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. No las habían visto, no las habían vivido, simplemente las sabían. Qué curioso. Y dejemos aquí esto que estoy diciendo, porque más adelante lo voy a retomar. Esta generación se consagró recordando lo que Dios había hecho con el pueblo al sacarlo de Egipto, aunque ellos no lo habían visto. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Israel? Vámonos allá, segundo de Crónicas. Ya les voy a decir qué fue lo que pasó con Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Estamos con el rey Ezequías, de los últimos reyes de Israel. Fíjense, le estoy diciendo de los últimos reyes de Israel. Y el rey Ezequías empieza a hacer algo
Segundo de Crónicas capítulo 30 versículo 1 dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. No en el mes primero. Acuérdense que la Pascua se celebraba en el mes primero. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Acuérdense que la celebraba el sumo sacerdote, pero además se tenía que celebrar en Jerusalén. No era en cualquier parte de Israel, sino en Jerusalén. Lo leímos allí en Deuteronomio 16. Esto agradó al rey y a la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo en que está escrito. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo en que está escrito. Cuando leí esto me llamó mucho la atención, hermanos. Y entonces busqué desde cuándo Israel no había celebrado la Pascua. No lo dice. Pero usando una concordancia, busqué la palabra celebrar la Pascua, la palabra Pascua. La última vez que se menciona es en Josué. Josué celebró la Pascua. En la época de Josué celebraban la Pascua. Y no se vuelve a mencionar la Pascua hasta Ezequías. ¿Qué podemos concluir? Que la Pascua no se celebró. Desde los tiempos de Josué dejaron de celebrar la Pascua hasta que Ezequías la vuelve a celebrar. Poco tiempo antes de salir cautivos a Babilonia, Israel había dejado de celebrar la Pascua, o en el mejor de los casos había torcido la celebración y su objetivo, porque dice que no la celebraron conforme está escrito, hermanos, y no celebrarla conforme está escrito es como si no la hubieran celebrado. La Pascua tenía que seguir unos pasos. Era un cordero o de la vacada de un año sin defectos, debía de matarse, debía de asarse y se debía de comer toda, no debía quedar nada al día siguiente y todos esos pasos se tenían que seguir. Si no se seguían, hermanos, no estaba celebrándose la Pascua. Dice que no lo celebraron conforme estaba escrito, hermanos, en buen romance, no la celebraron durante cientos de años Israel. Y yo creo que no la celebraron desde los tiempos de Josué. Dejaron de celebrar la Pascua. Como les dije, la Biblia deja de registrar la celebración de la Pascua en Josué y no la volvemos a ver hasta el segundo libro de Crónicas. Podemos suponer que durante todos estos años Israel no celebró la Pascua. Ahora ven por qué no recordaron. Porque la Pascua era para recordar. Cada vez que celebres la Pascua tienes que recordar que fuiste esclavo en Egipto y tienes que recordar que Dios te sacó de Egipto con manos poderosas, con brazo fuerte. Y los israelitas dejaron de recordar esto, dejaron de celebrar y recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Y vamos a ver el resultado. Jueces 1, 27 y 28. Vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Pasó la era de Josué. Entramos a la siguiente generación y están establecidos en la tierra y vean lo que hicieron. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. La orden de Dios fue clara. Tienen que arrojar a estos pueblos de la tierra.
exterminarlos, arrojarlos de la tierra. E Israel hizo pacto con esos pueblos. Yo no te molesto, tú te haces tributario mío. Israel se sintió fuerte, autocomplacencia. Israel se sintió fuerte, autocomplacencia. Y esto es porque había surgido otra generación que no conocía la obra de Jehová. Y como tampoco celebraban la Pascua, tampoco recordaban qué había hecho Dios. Tampoco la generación de Josué había vivido en la época del Éxodo, pero celebraban la Pascua para recordarse. La Pascua es una forma de remitirse a lo que Dios había enseñado. No recordaban, no sabían, no leían la ley, eran ignorantes, cayeron en la anarquía. Cayeron en la anarquía. Todos estos cayeron en la autocomplacencia y en la anarquía. Vea lo que dice Josué 2:10. Perdón, Jueces 2:10. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no había sabido lo que Dios había hecho por Israel. Y esto es lo que pasó, hermanos. El pueblo dejó de recordar la Pascua. El pueblo dejó de recordar lo que Dios había hecho en Israel. El pueblo dejó de saber qué es lo que Dios había hecho en Israel. Y entonces surgió otra generación que no sabía lo que Dios había hecho. Se habían hecho autocomplacientes. Habían caído en la autocomplacencia, habían caído en no obedecer a Dios, en tener a los pueblos enemigos, tenerlos dentro de su territorio. Decir, bueno, los tenemos como tributarios, podían recibir los beneficios de esos enemigos, sin embargo Dios les había dicho que esos enemigos tenían que estar fuera del territorio de Israel. Y después de la autocomplacencia, ya en Jueces 17, en Jueces 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Después de la autocomplacencia, Israel cae en la anarquía. Después de la autocomplacencia, Israel cae en la anarquía. No había rey en Israel. No había autoridad en Israel. No había quien dictara las leyes en Israel. Y nosotros cada vez que leemos el libro de los Jueces, vemos un Israel sumido absolutamente en la anarquía. Un Israel perdido completamente en la anarquía. Obedecían a Dios, fallaban, los llevaban esclavos, los regresaban, otra vez volvían a fallar y vivían en la anarquía. Y tristemente, hermanos, tristemente, esta es la situación actual de la iglesia. La iglesia moderna, la iglesia actual, es una iglesia autocomplaciente y anárquica. Convivimos muy fácilmente con el pecado y con la inconversión. No tenemos autoridad. Con la mano en la cintura simplemente desechamos la Biblia porque es una interpretación que no concuerda con mi interpretación. Con mucha facilidad tiramos la autoridad de la Biblia. Leí por ahí que la iglesia de hoy se parece más al Israel de los jueces que a la iglesia de Antioquía. La iglesia de hoy se parece más a la Israel de los jueces que a la iglesia de Antioquía. Ahora bien, vamos allá de Deuteronomio 16, donde empezamos. Y vamos a ver cómo Dios estableció sus fiestas
para que el pueblo de Israel no se perdiera en la anarquía. Aquí en Deuteronomio 16 está el establecimiento de las fiestas anuales de Israel. Y tenemos el remedio para lo que pasaba en Israel. Una vez que Israel dejó de celebrar estas fiestas, se perdió en la autocomplacencia y en la anarquía. Y hay 6 cosas que nos dice aquí en Deuteronomio 16. Primera, recuerda tu condición antes de la salvación de Dios. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Es muy común, hermanos, que olvidemos nuestra condición de pecadores. Es muy fácil que olvidemos nuestra condición de pecadores. La única verdad acerca de usted y de mí es que somos pecadores. Si alguien me dijera, hermano, es que usted es una persona muy amable. Unos dirán que soy amable, otros dirán que no. Es una verdad según quien me vea. Es que usted es muy enojón. Igual, puede ser, alguien me verá enojón, alguien no. Pero si alguien me dice, hermano, usted es un pecador, eso es una verdad irrefutable. Todos estamos bajo pecado. Eso representaba Israel en Egipto. Israel dominado y esclavizado, el cristiano dominado y esclavizado por el pecado. Y así estábamos, hermanos, usted y yo en algún tiempo en nuestras vidas. Esclavizados en mayor o menor grado, pero al final esclavos del pecado. Y la persona que no ha venido a Cristo, la persona que no cree en el Señor Jesucristo, es simplemente un esclavo del pecado. Alguien me puede decir, bueno, pero es que yo no soy tan malo, hermano. Mire, pues sí, hay otros que asesinan, hay otros que matan y otros que roban. Yo digo mentirijillas por ahí. Hermano, es pecado. Es pecado. Quebrantar la ley de Dios es pecado. Para Dios no es si es grande, si es pequeño. La realidad es que usted y yo somos pecadores. Lo único es que yo he sido redimido, no porque yo sea bueno, no porque yo sea inteligente, no porque yo me porte bien, no porque yo haya hecho muchas obras de justicia. Fui redimido simplemente por la gracia y por el amor de Dios a través de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por mí. Yo no tuve ningún mérito para ser redimido. Nadie tenemos ningún mérito para ser redimidos. Absolutamente ningún mérito. No es porque seamos buenos, no es porque nos portemos bien, no es porque hayamos hecho actos de justicia, pero dice Dios, recuerda dónde estabas. A veces escucho testimonios de hermanos que digo, ay hermano, usted ya nació cristiano, usted ha sido bueno toda la vida. Es más, cuando hablan de su vida pasada, bueno, es que no era yo tan malo, es que no. Caray, hermano, usted ya nació cristiano. Se nos olvida con una facilidad tremenda del lodo donde nos sacó el Señor. Nos alzamos en soberbia sin recordar lo que éramos antes de conocer al Señor. Segunda cosa que tienes que recordar, recuerda que Dios hizo todo. Versículo 1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para ti, que escogiere para que habite allí su nombre. Versículo 12, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Al recordar debemos establecer que de Dios es el mérito y la gloria, no es nuestra. Un peligro de recordar, un peligro de celebrar es que nos celebremos a nosotros y no celebremos lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros. Es celebrar
nuestros triunfos, no el triunfo de Dios. Nosotros no hicimos nada, nosotros no tenemos mérito. Dios es quien tiene el mérito absoluto de todo lo que ha hecho. Israel no podía salir de Egipto sin Dios, así como usted y yo no podemos venir a Cristo si no es por la gracia de Cristo. No podemos ser salvos si no es porque Cristo murió en una cruz por usted y por mí. Si eso no hubiera pasado, hermano, amigo, no podríamos venir al Señor. No podríamos ser salvos porque no nos podemos salvar por nuestros propios méritos. No nos podemos salvar por lo que nosotros hacemos. Somos salvos por la obra completa de Cristo en la cruz. Tercero, recuerda que debes ser santo. El pecado no es aceptado. Versículo 3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. La levadura en la Biblia siempre es tipo del pecado, es una representación del pecado. Ahora que saliste de Egipto, ahora recuerda que tienes y que tenemos que vivir una vida santa. Y una vida santa no es una vida perfecta, no es una vida impecable. Una vida santa no es una vida sin pecado. Una vida santa es una vida que reconoce constantemente su pecado y constantemente se acerca a Dios a pedir perdón por su pecado. Si usted cree que en esta iglesia estamos los perfectos, usted está en un error terrible. En esta iglesia somos algo así como 250 miembros. Cada miembro tiene por lo menos un pecado. Así es que ¿cuántos pecados hay en la iglesia así nada más de saque? 250. Algunos tenemos, muchos más. Entonces yo calculo que hay como unos 1000 pecadillos por aquí. Así es que en esta iglesia no están los perfectos, no están los impecables. En esta iglesia están los pecadores redimidos. Así es que si usted viene aquí a ver gente perfecta, búsquela en otro lado, aquí no la va a encontrar. Pero lo que sí, somos pecadores, pero podemos ser limpios. Limpios por nuestros méritos, no, limpios por la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Limpios por la sangre de Cristo. Limpios porque vamos constantemente a la cruz a pedir perdón por nuestros pecados. Limpios porque reconocemos nuestro pecado. Cuarto asunto. Recuerda que la obediencia es antes que todo. Recuerda que la obediencia es antes que todo. Versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitare allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Dios quería que la Pascua se sacrificara de una forma y en un lugar específico, y Israel tenía que ser obediente. Si rompía cualquiera de estas reglas, era como si no sacrificaran la Pascua. Su palabra, la obediencia es antes que todo, es lo que nos dice esta parte. Y debemos de entender que Dios y su palabra son la autoridad. Dios y su palabra son la autoridad. No soy la autoridad, no es los hermanos que trabajan en la oficina la autoridad, no son los directores de programa ni los maestros la autoridad. La autoridad es de Dios. Dios no busca apasionados, Dios no busca inteligentes, Dios no busca ricos, ni pobres, ni tontos, ni listos. Dios busca personas obedientes. Dios busca personas obedientes, aunque no sean muy inteligentes, ni muy apasionados, ni siquiera muy preparados. Dios busca gente
que le obedezca. De repente por ahí dicen, no, es que tal persona es muy apasionada de las cosas de Dios y merece porque tiene toda la pasión. Yo digo que no, porque Dios lo que busca es gente obediente, no gente apasionada. De hecho, a Dios no le importa su pasión, a Dios lo que le importa es su obediencia. Usted puede con toda la pasión del mundo desobedecer a Dios. Y usted puede sin toda la pasión del mundo ser una persona obediente. 5. Recuerda que lo que tenemos es de Dios. Versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Nada de lo que ha llegado a nosotros es nuestro, nada. Dios lo trajo a nuestras vidas por su misericordia, así que dar no es opción. Dar es reconocer que Dios trajo a nuestras vidas bendición. Dios no ve lo que usted da en cantidad. Dios no ve la cantidad que usted da. Dios ve el corazón con el que da. Dios ve cuál es su actitud hacia lo que usted da. Si usted lo que llega a sus vidas, usted cree que usted lo ganó, usted no lo va a querer soltar, ¿no? Usted tiene tan apretado eso. Una vez uno de mis sobrinos tenía unas monedas, estaba chiquito, y las tenía pero agarradas así, ¿no? Y decía, mío, 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 mío. Y mi hermana se las quería quitar, no se las pudo quitar, ¿no? Ven, dámelas, hijo. Pues, las tenía agarradas pero fuerte, mío, 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 decía el niño. Hasta que le tuvo que abrir la mano y se las tuvo que quitar. Les tenía que lavar las manos para darle a comer. Es la actitud con la que damos. Si usted cree que lo que usted se ganó es suyo, se lo ganó por sus propios méritos, y usted cree que es suyo, difícilmente usted lo va a querer dar. Difícilmente usted se va a querer desprender de eso. Lo que debemos de entender es que toda la bendición de nuestras vidas viene de Dios. ¿Es nuestro? No, es de Dios. En realidad, cuando damos, le estamos devolviendo a Dios un pedazo de lo que Él nos da, una parte de lo que Él nos ha dado, una parte de las bendiciones que Él ha puesto en nuestras manos. Esto es lo que dice esta parte. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de su mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No es la cantidad, hermano. No es la cantidad. La cantidad no le importa a Dios. Es la actitud con la que usted da. ¿Dónde está su corazón al dar? ¿Su corazón está en Dios o su corazón está en lo que da? ¿Su corazón está en Dios o su corazón está en lo que tiene? ¿Dónde está su corazón? 6. Recuerda ver el futuro con los ojos de Dios. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere. En la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Quiero leer también allí en Éxodo 12, donde se establece la Pascua, unas palabras que le dice Jehová a Dios. Dios se los dice a Moisés, allí en Éxodo 12, versículo 14. Le dice, y este Dios será en memoria. Y este Dios será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo
lo celebraréis. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estas fiestas se proyectaban al futuro. Israel sabía que por todas sus generaciones tenían que celebrar estas fiestas. Estas fiestas se proyectaban. Yo como israelita en ese tiempo debía de entender que estas fiestas las celebraría yo y mis hijos y mis nietos y mis bisnietos. Por todas las generaciones debían celebrar estas fiestas. La Pascua anunciaba la salvación en Cristo. La Pascua anunciaba su muerte en la cruz por nuestros pecados. Esa muerte que merecemos en la cruz la paga el Señor Jesucristo en lugar nuestro. Y la Pascua la anunciaba al matar un cordero en lugar de un pecador. Cristo murió para que pudiéramos tener salvación. Cristo es nuestra Pascua. E Israel debía celebrarlo como una profecía de que Cristo vendría a ser nuestra Pascua. Ahora nosotros debemos recordar que Cristo viene y que Él nos dejó una misión por nuestras generaciones, por 2000 años. Por 2000 años desde que el Señor Jesucristo fue levantado a los cielos, nos dejó una misión que los cristianos de todas las épocas la han cumplido, que es llevar este evangelio a todas las naciones. Y lo tenemos que hacer por todas nuestras generaciones hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Y debemos recordar ahora que Cristo viene y que debemos de integrar más gente a su reino. Esta fue la tarea que Cristo nos dejó y debemos de verlo como Dios quiere que lo veamos, que debemos alcanzar al mundo para el Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese. Si no queremos caer en la autocomplacencia, hermanos, porque la iglesia moderna está en la autocomplacencia. Si no queremos caer en la anarquía, porque la iglesia moderna también está en la anarquía, debemos recordar lo que las fiestas nos tienen que hacer recordar día tras día, como un recordatorio constante de la obra de Cristo en nosotros. En su palabra conocer su voluntad y establecer su voluntad en nuestra vida de continuo. Saber de dónde venimos, saber su obra en nuestras vidas, reconocer que todo viene de Él y que solo le debemos obediencia, y recordar estos puntos ahora en este aniversario y seguirlos recordando constantemente en cada celebración que como iglesia tengamos. Recordar que estas celebraciones no es acerca de nosotros. Esta celebración es acerca de la obra de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por 56 años, Señor, en que tú has estado con esta iglesia. La has usado y has obrado a través de nosotros, Señor. Y que, Padre, podamos seguir siendo siervos tuyos para obedecerte, Señor, y seguir caminando contigo, Padre. Que con humildad, Señor, nos humillemos delante de ti y seamos como instrumentos, Señor. Seamos unos instrumentos útiles en tus manos para que tú sigas obrando a través nuestro. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos avive para cumplir la obra que has puesto delante de nuestras vidas. Y ahora, mientras oramos, si tú eres un invitado, si has venido por primera vez con nosotros, si quieres conocer en esta noche al Señor Jesucristo, que la obra de Cristo en la cruz también sea la obra de Cristo en tu vida, para que también vengas a la salvación que hay solamente en Cristo, a la salvación que hay solamente en el Señor Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer es depositar
tu fe en Él. Tienes que reconocer tu pecado, porque como lo dije, la única realidad es que todos somos pecadores. O por una mentira, o por un pensamiento, todos somos pecadores. Y ese pecado nos lleva a la perdición, ese pecado nos lleva al infierno, ese pecado nos lleva a la perdición eterna. Pero hay una salida, que es renunciar a ese pecado, arrepentirnos de ese pecado, reconocer que ese pecado nos lleva hacia la muerte y decir: Señor, perdóname por ese pecado. Reconozco mi pecado, pero te pido perdón en esta noche. Díselo allí en tu corazón. El Señor te escucha. Dile allí en tu corazón: Señor, perdóname. Perdóname por este pecado, por el pecado de mi vida. Y entrégale ahora tu vida al Señor Jesucristo. Dile: Señor, ven a mi corazón. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Quiero que tu muerte en la cruz, creo que tú moriste en la cruz para salvarme de mis pecados. Creo que tú resucitaste para salvarme. Creo en ti, pongo mi fe en ti y creo en tu obra en la cruz para salvación mía, en lugar mío, para darme salvación. Te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y entrégale tu vida a Jesucristo. Él te escucha. Él te escucha y te está escuchando en este momento. Díselo allí, en tu pensamiento, en tu corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Si alguien hizo esta oración para recibir a Cristo, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por usted. ¿Alguien recibió a Cristo en esta noche? ¿Alguien le dijo al Señor: ven a mi corazón, me arrepiento de mi pecado, ven a mi vida? ¿Alguien lo hizo esta noche? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que lo siga guiando. No tenga miedo ni tenga pena. Cristo no le dio pena morir en una cruz por usted. ¿Alguien recibió a Cristo? Levante su mano. Quiero orar por usted. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Ahora, Señor, llévanos con tu bendición, Padre, y guíanos, Señor, para seguirte alabando y seguirte dando la honra y la gloria a ti, Señor, porque la honra y la gloria, Señor, solo es tuya y no es de nosotros. Y que, Padre, podamos seguir obedeciéndote, Señor, obedeciéndote en todo, Señor, lo que tú quieres. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.